Hola YouTube, este es mi primer video. Me presento, soy Diego Piñailillo, soy médico cirujano general de zona de Ovalle. Trabajo tanto en el área pública como en el área privada. En el área pública trabajo en un consultorio que es el CECOF de Los Copihue, en Los Leises, y en el área privada en el Centro Médico Limarí. Y también estoy completando mi maestría de salud pública. Hoy les quería hablar un poquito con respecto a el coronavirus, o en realidad los coronavirus, porque no es solo un coronavirus, es una familia de coronavirus. Ha estado generando mucho revuelo en la población porque ha ocasionado varias muertes en China. Pero antes de entrar un poquito como en ese detalle, me gustaría hablarles un poquito de son los coronavirus y cuál es la relevancia en la parte de salud pública. Los coronavirus se conocen hace mucho tiempo. De hecho, son algunos de los causantes de cuadros de resfrío común, con tos, un poco de congestión nasal, cuadros leves de fiebre, en general como lo mismo que uno ve en cualquier tipo de resfrío común. Y eso es lo que normalmente se ve en el humano. Pero los coronavirus en otros animales suelen presentar síntomas mucho más severos. Neumonía, síntomas que eventualmente pueden llevar al coma y a la muerte. En el humano en general eso no ocurre, y en el humano solamente ocurre el cuadro como de resfrío común. ¿Cuál fue el problema aparentemente que empezó a ocurrir en esta nueva versión, por decirlo de alguna forma, del coronavirus que está circulando y que empezó con un brote en China? El coronavirus que teníamos los humanos empezó a juntarse con coronavirus aparentemente de otros animales, y al juntarse y al generar una cosa que se llama mutación del virus, empezó a generar algunas de las características que tenía el coronavirus de otros animales, que era un poquito más severo, mientras que el coronavirus que teníamos nosotros como humanos, que le aportaba las características, digamos, de menos severidad, se juntaron ambos y generaron esta nueva cepa que hoy en día se habla del nuevo coronavirus 2019. Tiene mucha coincidencia genética con el SARS. El SARS también es un coronavirus o un tipo de coronavirus específico. Sin embargo, a pesar de que tienen mucha similitud genética, el cuadro no ha sido tan severo como lo que ocurrió con el SARS, a pesar de que sí tiene cierta mortalidad y letalidad, porque por supuesto hay gente que ha muerto. El resto de coronavirus que andan circulando en general no generan tanto problema, pero una de las cosas que se podría esperar eventualmente es que este coronavirus nuevo vuelva a mutar y adquiera alguna de las características de mayor letalidad de las cepas, como por ejemplo las que produjeron el SARS o el síndrome del virus de Medio Oriente. Pero eso aún no se sabe, pero quizás se va a saber en poco tiempo, esperemos que no. En Chile no se han detectado casos de coronavirus de esta nueva cepa. Sí, por supuesto, si una persona tiene un cuadro que pareciera un resfrío o podría parecer, digamos, algo un poquito más severo, puede tener un coronavirus, sí puede tener un coronavirus, pero aparentemente, o por lo menos hasta el momento, no ha habido ningún reporte de una cepa similar a la que se encontró en China. Solamente el coronavirus, digamos como habitual que encontramos en los cuadros de resfrío común, se ha detectado acá, y se ha detectado inicialmente en una ciudad en China, en Wuhan, y luego ha aparecido en otros lugares, como por ejemplo Tailandia, Japón, Corea del Sur, y recientemente también apareció en Estados Unidos, donde hasta el día de hoy se reporta el segundo caso de infección confirmada. Pudiera llegar a nuestras latitudes. De todas formas, el Ministerio de Salud ya dispuso algunas medidas para los equipos de salud primaria, para los equipos de salud secundaria, del sector público, del sector privado, en donde se llevan a cabo algunas medidas en caso de que se presente algunos pacientes que tengan síntomas que den para pensar que pudiera tener un coronavirus. ¿Cuáles son esos síntomas? Los síntomas pueden ser fiebre, dificultad respiratoria y tos. Pero, como ustedes saben, esos síntomas son compartidos por otro tipo de cuadros, como por ejemplo las gripes, que pueden ser producidas por múltiples virus, o un resfrío común incluso. ¿Cuál podría ser la diferencia? La diferencia podría estar marcada en el antecedente de viajes, como por ejemplo y principalmente China, y cuando esas personas refieren ese antecedente, entonces van a ser pesquisados de forma especial para revisar si eventualmente pudieran tener o no la infección.
Importante también es saber que la infección aparentemente tiene un periodo de incubación de la cepa actual, que estamos hablando del coronavirus, nuevo coronavirus 2019, tiene un periodo de incubación que es el periodo entre que aparece el huésped de la infección, adquiere la infección, o sea, una persona, digamos, adquiere el virus y que empieza a presentar los síntomas, que es más o menos de 14 días. Por lo tanto, una persona que haya ido quizás hace 2 semanas a China y resulta que ahora está empezando a presentar síntomas, también es una persona de cuidado. Si yo tengo fiebre o tengo dificultad respiratoria o si tengo eventualmente tos, tengo que ir al servicio de urgencia. No necesariamente, pero las personas que tuvieran antecedente de viajes sí hubiera que tener un poco más de precaución. Viaje a lugares donde se sepa que haya habido contactos y contagios de este tipo de nuevo coronavirus, y ese tipo de personas se pueden acercar a cualquiera de los dispositivos de urgencia, es decir, a los SAPU, a los sistemas de urgencia de los hospitales, a las clínicas, etcétera, en cualquier parte para que se evalúe su caso y si eventualmente requerirá algún otro tipo de evaluación se derivará de forma oportuna. ¿Cómo podemos prevenir eventualmente si ya tenemos la infección o si ya nos damos cuenta que empieza a salir en la tele que ya llegó el coronavirus a Chile? ¿Qué podemos hacer como para evitar las infecciones? Siempre las mismas medidas que son muy similares entre los distintos virus respiratorios. Uno, evitar las aglomeraciones, los lugares donde están gente reunida porque es mayor la posibilidad de contagio. Segundo, evitar las personas individualmente que pudieran tener síntomas respiratorios. O sea, si una persona está tosiendo cerca mío, prefiero evitarla para evitar el contagio. Tercera cosa, lavado de manos frecuente. El lavado de manos frecuente es súper importante porque puede evitar un montón de formas de contagio de distintos virus. Cuarta medida, eventualmente, el uso de mascarillas. ¿Ya? El uso de mascarillas protege de forma parcial, pero por supuesto es mejor a no tener nada, que es lo que está proponiendo la Organización Mundial de la Salud en general, por ejemplo, para los viajeros que pudieran tener que ir a China, evitar esas zonas. Ahora, hablando de la OMS, no han propuesto, aparte de las medidas que acabamos de hablar, no han propuesto nada específico más concreto. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 5 aeropuertos, cuando la gente llega desde cualquier lugar de China, o principalmente en realidad de las zonas donde se han producido los brotes, esas personas tienen que pasar por cualquiera de estos 5 aeropuertos donde le hacen una evaluación de salud y determinan si es que son potenciales sospechosos de tener la infección, y si son sospechosos de tener la infección, se hace un control más exhaustivo. En el caso contrario, no se hace ningún control específico y si no tienen ningún síntoma de sospecha, se les permite seguir. Sin embargo, si vienen del lugar donde pudieran haber estos brotes, tienen que pasar por la inspección. Eso eventualmente pudiera ser utilizado en Chile, pero todavía el Ministerio no se ha pronunciado específicamente con respecto a una medida de ese tipo. Otra de las preguntas frecuentes con respecto al coronavirus es si es que existe una vacuna actualmente para el coronavirus. No existe vacuna para el coronavirus. Si apareciera un brote muy masivo, a lo mejor se pudiera empezar a revisar algo, pero en general, cuando los virus cuando mutan rápidamente, es muy difícil hacer una vacuna, y por eso, por ejemplo, aparecen vacunas año a año con respecto a la gripe. La vacuna que nosotros nos ponemos para la gripe es la vacuna que de la cepa que apareció más, o de las cepas que aparecieron más de la influenza, por ejemplo, en Estados Unidos de la temporada anterior, y que después se diseñan con más o menos como las características para que el sistema inmune busque esas características de la nueva versión de los virus de influenza que aparece cada año a año. Y por eso que la vacuna no dura más de un año, porque el virus va cambiando rápidamente, y cuando cambia rápidamente después el sistema inmune lo ve un día con un sombrero negro y después lo ve con un sombrero rojo, no sabe que era el mismo virus y lo deja pasar. Entonces tenemos que tener la inmunización año a año. El coronavirus es difícil generar una vacuna porque es rápidamente cambiante, y al ser rápidamente cambiante, la vacuna no sirve de un momento a otro, y sobre todo en estos virus que pueden mutar más rápidamente, es muy difícil lograr una inmunización adecuada. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el coronavirus? Pongan ahí en los comentarios, pongan si creen que el coronavirus va a aparecer en Chile, si no va a aparecer en Chile, si va a aparecer una pandemia como ocurrió con el SARS, si no va a aparecer nada, si es
un virus generado por los Illuminati. Cualquier cosa, o si tienen cualquier duda con respecto a esto, escríbanme en los comentarios. Y si les gusta este video, pongan un dedito hacia arriba, pongan me gusta y suscríbanse al canal. Empezar a hacer más videos con más información con respecto a los temas que ustedes quieran. Gracias.